Ahí grabo. Ok, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Legislación Laboral en Higiene y Seguridad Industrial. Vamos a explicar el punto 4.1 del objetivo número 3, que trata sobre el análisis jurídico de la LOXIMAT. ¿Okay? Me refiero exactamente a cómo se establece el número de delegados de prevención en un centro de trabajo. Como ya sabemos, si leemos el artículo, leemos la LOXIMAT en su artículo 41 y siguientes, verán que el número de delegados de prevención que se deben elegir en un centro de trabajo depende del número de empleados, de trabajadores que tenga la empresa en ese momento en su nómina trabajante. Entonces, ¿cuántos delegados deben elegirse de acuerdo al número de trabajadores que se encuentran en un centro de trabajo? Bueno, muy bien, muy fácil. La misma LOXIMAT nos da un esquema de cuántos delegados de prevención se deben elegir en un centro de trabajo. Si el centro de trabajo tiene un número de trabajadores comprendido entre 1 y 10, es decir, tiene 5 trabajadores, 8 trabajadores, 2 trabajadores, entonces los delegados de prevención, el número de delegados de prevención que hay que elegir es un solo delegado de prevención. ¿Okay? Al momento de las elecciones se pueden postular 1, 2, 3 trabajadores como candidatos, pero el que resulte electo será el que obtenga más votos, y es uno solo, es decir, el que obtuvo más votos, ese será el delegado de prevención. Si la empresa en cambio cuenta con un número de trabajadores comprendido entre 11 y 50, los delegados de prevención a elegir serán 2. Y si la empresa tiene un número de trabajadores que está comprendido entre 51 y 250, es decir, 100 trabajadores, 150 trabajadores, 200 trabajadores, los delegados de prevención a elegir serán 3 delegados de prevención. Okay. Hasta ahora aquí es muy fácil, o sea, no hay dificultad. La misma ley nos proporciona, digamos, los datos con respecto al número de delegados de prevención que debemos elegir en una empresa cuando la empresa tenga un número de trabajadores que está en ese orden, es decir, si la empresa en cuestión tiene 100 trabajadores, ok, entonces yo veo que esta no es aquí, no estoy ubicado aquí, tampoco estoy ubicado aquí, estoy ubicado en el tercer punto, es decir, 100 trabajadores, porque estoy en un número que va entre 51 y 250, entonces son 100 trabajadores, 3 delegados de prevención son los que debo elegir. Aquí todo parece fácil, el problema es en el momento en que la empresa tenga más de 250 trabajadores. El punto número 4 nos dice que cuando la empresa tenga más de 250 trabajadores, es decir, de 251 trabajadores en adelante, se debe elegir un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores en fracción. Aquí aparentemente existe confusión con respecto a el ordinal 4 del artículo 41 de la LOXIMAT. Es decir, debo elegir cuando la empresa tiene más de 251 trabajadores, es decir, tiene en el caso 500 trabajadores, ¿qué debo elegir? Debo elegir un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores. Es decir, ¿qué debo hacer en este caso? En este caso debo tener en cuenta que ya sobrepasé los 200. Si tengo un número, es decir, tengo 300 trabajadores, sobrepasé el número 250, es decir, tengo que tener 3 delegados de prevención. Ya por el simple hecho de que tengo más de 250 trabajadores, pero tengo 300 trabajadores, es decir, tengo más de 251. Y como aquí dice que de 251 adelante debo elegir un delegado
de prevención adicional. ¿Adicional a cuál? Adicional a los 3 que ya tengo por tener más de 250. Debo elegir uno adicional y agregarlo. Muy fácil. Es decir, este es el caso. Por ejemplo, aquí hago una tabla de trabajadores y aquí delegados de prevención. Si por 250 tengo derecho a elegir 3 delegados de prevención, si tengo 300, sumo 50, que me da 300, y añado un delegado de prevención adicional porque tengo más de 250, es decir, pero tengo más de 251, perdón, es decir, tengo 50 más, y aquí me dice que por cada 500 o fracción de 500, es decir, cada vez que yo sumo para llegar al número de trabajadores que tengo en ese momento y determinado momento en la empresa, cuando yo sumo y veo que al sumar estoy añadiendo una fracción de 500, una fracción que no me pase de 500, pero que está comprendido entre 1 y 500 trabajadores, debo siempre elegir un delegado de prevención adicional. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí, tengo 250, 3 delegados de prevención, como dice aquí la regla, pero al añadir 50 más, porque la empresa tiene 300 trabajadores, en este caso adiciono uno, como me dice la regla del punto número 4, y en este caso son 4 delegados de prevención. ¿Ok? Bien. Supongamos que la empresa tiene un número mayor. Es decir, estamos hablando aquí, en este caso, de la empresa tiene 800 trabajadores. ¿Ok? Igual, hago esta tabla, aquí hago dos renglones, pongo siempre 250 y 3, como me dice aparte, el ordinal 3, y ahora, como son 800 los trabajadores que tiene la empresa, yo debo llegar a ese número 800 y adicionando uno a la vez hasta llegar a 800. Entonces, no puedo poner aquí tengo que poner un número que llegue a 800, pero que no pase de 500. ¿Ok? O sea, si yo veo que aquí pongo yo, supongamos que eran 700, para que lo vean mejor, 700 trabajadores. ¿Ok? Aquí yo no tengo que poner 500, porque si yo pongo 500 me estoy sobrepasando de los 700. Entonces, ¿qué hago? Pongo una fracción de 500, una fracción que es inferior a 500. ¿Qué pongo? 450. ¿Ok? Si yo sumo 250 más 450, efectivamente son 700 trabajadores, que es lo que tiene la empresa. Y lo que tengo que hacer es adicionar nada más un delegado de prevención. ¿Ok? Pero en este caso, yo dije que eran 800 los trabajadores, no 700. Entonces, ¿qué hago yo aquí? En este caso, debo hacer lo que me indica el ordinal número 4. ¿Qué me indica el ordinal número 4? Debo adicionar, ¿verdad?, un número que me lleve a esos 800 trabajadores, pero que no se pase de 500. Fíjense, debo poner 500, adiciono 1, pero me quedo corto. Es decir, 250 más 500 son 750. Entonces, no llego a los 800. ¿Qué debo hacer? Poner otro número aquí que alcance los 800 trabajadores, que son 50. Y igual adiciono 1. Entonces, si yo sumo aquí, estos son 800 trabajadores, y aquí tengo 5 delegados de prevención. Esa es la forma correcta de
establecer los delegados de prevención de acuerdo a lo que indica el artículo 41, sobre todo en el ordinal número 4, es decir, cuando la empresa tiene un número superior a los 250, es decir, de 251 en adelante, debo aplicar lo que me establece el artículo, en el ordinal cuarto del artículo 40, que es un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores o una fracción comprendida entre un número que va entre 1 y 500 trabajadores, como fue en este caso. ¿Ok? En este caso, fíjense que yo aquí no puse 550 porque si ponía 550 estaba violando lo que dice la regla del ordinal 4, que es por cada 500, es decir, debo terminar hasta aquí 500 y adicionar 1 y luego completar lo que me falta para llegar a los 800 trabajadores. En este caso necesité nada más 50, el número 50, y adicioné igualmente un delegado de prevención, y así me dio 5 delegados de prevención, que es el número de delegados de prevención que debo elegir en ese momento. Espero que les haya quedado claro con cuál es la forma correcta de establecer el número de delegados de prevención en un momento dado que la empresa deba elegir a su delegado de prevención de acuerdo al número de trabajadores que tenga la empresa. ¿Ok? Bien, muchas gracias por la atención.